Buenas noches con todos. La verdad es que para mí es una alegría poder estar presente en estos espacios, bueno, de comunicación social que sirven mucho para poder, en esta situación, poder difundir la información un poco respecto a la parte, por ejemplo, sanitaria, que es la que compete el día de hoy, y agradecerles por la oportunidad que me han dado para poder dar esta charla y un poco poder brindarle información que tengo para que ustedes puedan conocerla y para que definitivamente sea un espacio de poder conocernos, interactuar. Sabemos que la sanidad es un tema bien complicado en general en Cuyes, lastimosamente por un tema de que son pocos los profesionales especialistas en esta área. Estamos muy desarticulados, pero bueno, justamente gracias a este espacio, estas vitrinas que aparecen, nos permiten interactuar, conocernos y sobre todo poder colaborar en este aspecto que es muy importante, si no es uno de los más fundamentales, ¿no? Que es el ámbito sanitario. Estos son algunos de mis datos. Bueno, yo soy un docente más de la Universidad San Marcos, de la Facultad de Veterinaria. Trabajo, como mencionaba Mariela, en un lugar que está ubicado en el distrito de Maranganí, en la provincia de Canchis, Cusco. Años que vengo trabajando allá, específicamente en Cuyes, soy el responsable de esa área, y voy a presentar un poco de la información respecto a la linfadenitis y también algunas publicaciones y trabajos que se han realizado, y obviamente relacionados hacia esta enfermedad y algunas de prioridad, en este caso para esta especie, ¿no? Cualquier consulta que tengan la pueden ir escribiendo al chat, las preguntas van a estar siendo recepcionadas. Y al final de la presentación, pues pasaremos al tema de resolver esas preguntas. Por favor, siéntanse con toda confianza de poder escribirnos sus dudas, pero sobre todo, por favor, agradecerles que las enfoquen al tema de hoy o en su defecto en el ámbito sanitario, ¿no? Para no cambiar de tema y aprovechar al máximo, digamos, un poco esta área que tiene mucho por preguntar y muchas dudas. Vamos a empezar un poco aquí para empezar, digamos, el tema. Si bien es cierto, sabemos que la linfadenitis pues, es una enfermedad que en Perú ha sido identificada, diría yo, los últimos 15, 20 años tal vez, de repente inicialmente de una forma un poco silenciosa y después de una forma ya un poco más poderosa. Esta enfermedad ha sido reportada hace más de 100 años en otros países, ¿no? Y eso es una data que siempre, bueno, a mí me gusta citar mucho por lo que soy docente universitario, las fuentes de donde extraigo las citas, ¿no? Acá hay trabajos donde obviamente ya hay información que no la digo yo, sino la dicen esos artículos y trabajos, donde obviamente se manifiesta esta enfermedad hace más de 100 años, ¿no? Existiendo algunos casos, y claro, obviamente no necesariamente en condiciones de producción, sino en animales de experimentación, tal vez como sucede en otros países para el ámbito de esa crianza, ¿no? Sin embargo, ya se hablaba de esa manifestación clínica, de esa presencia de bultos a nivel digamos, al nivel del cuello, ¿no? Entonces, esta presentación es lo que en realidad en el tiempo ha hecho que existan una, digamos, ya considerable cantidad de estudios que definitivamente suman a poder ya ir haciéndole un seguimiento a qué agentes se encontrarían involucrados con esta enfermedad. Ahora, cuando hablamos de esta linfadenitis cervical, pues siempre hay que tomar en cuenta que en el tiempo se han realizado diferentes estudios que, como ustedes ven, involucran a diferentes agentes patógenos, por así decirlo, o bacterias, incluyendo diferentes especies en algunos casos, que hacen que formen parte de estos abscesos, ¿no? Que todos dicen la linfadenitis, pero la linfadenitis, pues como vemos, tiene una lista grande de bacterias
que han sido reportadas dentro de estos abscesos, ¿no? Que están involucradas. Y eso, como siempre digo, no lo digo yo como José Angulo, sino lo dicen diferentes estudios y trabajos que han estado, digamos, dedicándose en alguna medida como trabajos de tesis u otros, para, digamos, tratar de investigar cuáles son las bacterias implicadas en este tipo de procesos en cuyes. Y lo más interesante también de estos trabajos, porque acá solamente ustedes ven al lado derecho una lista grande de bacterias, es que muchos de estos estudios no necesariamente son en Lima, muchos son en Arequipa, otros son en Cusco, y inclusive en diferentes partes dentro de una misma región. Entonces, esto ya nos da una fotografía de momento de qué agentes, digamos, están implicados. Dentro de los más resaltantes, podríamos considerar el Streptococcus equi, subespecie Zoepidemicus. Yo sé que el nombre es un poco largo, pero acuérdense que esta bacteria tiene una importancia bastante marcada en nuestro país, porque digamos, podríamos decirlo, no necesariamente es encontrada en bajo porcentaje, sino en porcentajes bastante llamativos, importantes. Y siempre comprometida en muchos casos en lo que son estos abscesos a nivel de los ganglios cervicales, ¿no? A nivel de esos ganglios que están en la parte delantera, en el cuello del cuyo, ¿no? Si me centro en esta bacteria, que es una de las más importantes, hay algunas características microbiológicas o bacteriológicas que no voy a especificar en esta charla. Sin embargo, lo que sí me importa un poco mencionar, aprovechando esta tabla que pongo acá hacia un lado, es conocer que esta bacteria tiene ciertas características y tiene mucho parentesco en algunas particularidades como especie de bacteria frente a otras, ¿no? A otros estreptococos, ¿no? Porque este es el Streptococcus. Pero cuando hablamos de Streptococcus, que es una de las tantas bacterias que forma parte de esta linfadenitis cervical, hay muchas especies de Streptococcus, hay muchísimas. Y vean ustedes acá la lista que es bastante amplia. Esta en particular, la subespecie Zoepidemicus, es la que normalmente más se ha reportado para casos de cuyes, entonces, o cobayos, como lo quieran llamar. Entonces, en realidad, esto es bastante interesante y atractivo en el sentido de un poco ir delimitando en ese sentido a la gente. Ahora, cosas muy puntuales, ¿no? Que es importante mencionar. ¿Cuáles son los factores predisponentes que pueden llevar a la presentación de esta bacteria, que es el Streptococcus epidemicus, o pueden ser las otras? Pero nos centramos principalmente a la primera, a la que les mencionaba, Zoepidemicus. Por ejemplo, puede ser uno el tema del contacto directo. En este caso, tanto con lo que es piel o mucosas. Y acá también consideraríamos el tema de la presencia de aerosoles. ¿Por qué se ve potenciada ese factor de riesgo en nuestro sistema de crianza? Porque nosotros criamos cuyes primero desde una perspectiva productiva que nos lleva a criarlos tanto o en jaulas o en pozas. Y pues esto favorece a que obviamente los animales interactúen en ese espacio y tengan una facilidad de contagio. Entonces, por ahí el primer aspecto, ¿no? Ahora, otro punto importante, y acá ya lo voy a ir un poco ya comentando, es el tema del contacto entre mucosas. Entonces, la linfadenitis no es que solamente se contagie tal vez por una sola mucosa, como puede ser, por ejemplo, la mucosa oral. También puede ser por la mucosa nasal o por la mucosa ocular o por la mucosa incluso rectal. Algo que a veces no necesariamente consideramos, pero que muchas veces estas mucosas, principalmente diría yo, la nasal, la oral y la genital, pues tienen mucho riesgo de contacto, mucha facilidad de contacto entre cuyes cuando vemos, por ejemplo, en la imagen del lado superior derecho, ese contacto de cuyes en una misma posa. Eso para tomarlo en cuenta desde una perspectiva de que la bacteria es bastante inteligente para contagiar, ¿no? Y las condiciones que facilitan la lesión también a nivel oral
ocular o nasal son otra vía de ingreso. ¿A qué me voy con eso? Que se ha visto estudios donde la presencia de esta bacteria se encuentra de forma muchas veces normal a nivel de la nasofaringe o a nivel de la boca del cuy. Entonces uno dice, pero si la bacteria siempre está en la saliva, por así decirlo, del cuy, ¿por qué no siempre le da linfadenitis? Porque muchas veces no necesariamente solo va a ser eso un factor. La bacteria está ahí, pero va a necesitar condiciones para poder ingresar y generar la infección. Ahora, existen incluso trabajos donde mencionan, claro, si bien es cierto, se produce una lesión, por ejemplo, por un tema de una mala hierba que tiene un espino, o por ejemplo, un alimento muy fibroso, pues eso pueda facilitar alguna, digamos, generación de lesión a nivel, por ejemplo, oral, y eso puede hacer que esta bacteria que normalmente está en la mucosa oral se pueda manifestar y puede ingresar por esa lesión y causar este problema. Lo otro, como mencionaba, era el alimento muy fibroso cortante que a veces, lastimosamente, los productores no llegamos a prever. Se les puede pasar la mano en el tema del, cuando por ejemplo trabajamos avena o como por ejemplo podemos trabajar chala y demás, que no necesariamente a todos les va a dar la linfadenitis cuando pueda ser un alimento muy fibroso, pero puede haber algunos cuyes que puedan ser más predispuestos o digamos tener alguna predisposición, tal vez por algún tema de alimentación, tal vez por una misma condición corporal del mismo, o tal vez también por esa sensibilidad que tenga a nivel de su mucosa para que esta bacteria finalmente se pueda manifestar. Lo otro es, por ejemplo, el tema del amoníaco y a pesar de que no está bien descrito en la literatura, y lamentablemente pues muchos saben y sabemos que la literatura en sanitaria es bien escasa, bastante pobre y falta mucho por investigar, bueno, al final estamos tratando de avanzar en ese sentido, pero la idea es que este amoníaco y esta irritación nasal pues va a facilitar, digamos, producto de este proceso, el tema de que la bacteria pueda, digamos, tomar la batuta, aprovechar la circunstancia y generar una lesión, o en este caso generar la infección. Tomando en cuenta esto, que también de repente está asociado a procesos neumónicos, hay que tomar en cuenta que muchas enfermedades, no solamente a nivel respiratorio, sino también inclusive para el caso de linfadenitis, que a veces no la tomamos en cuenta, pueden estar relacionadas a una mala ventilación en el galpón. Y hay que ser sinceros que muchas veces esto a veces lo tomamos de una manera muy ligera, pero cuando, digamos, ingresamos a algún galpón, podemos observar o enfrentarnos en estas situaciones donde sí se observa esas características de concentración del ambiente, donde no existe una buena ventilación de lado a lado, o por un tema básicamente o de diseño de galpón, o de altura, de construcción, ubicación y demás, que a veces puede ser incluso parte de un galpón problema. El ingreso de personas extrañas, y esto también, esto es desde una perspectiva general, ¿no? Incluyendo el que es el caso de la linfadenitis, porque obviamente las personas, si no tienen, por ejemplo, como ven en las imágenes, las condiciones de una buena ropa adecuada, condiciones de seguridad adecuadas, pues eso va a facilitar, va a favorecer la presentación de enfermedades, ¿no? Esta persona que de repente viene a comprar cuyes o a recoger cuyes, sea también otro productor o sea un acopiador y tenga que estar en contacto obviamente en cuyes, y eso va a favorecer o va a facilitar que esta persona lleve la bacteria en su ropa, en sus zapatos. Y peor aún si al galpón donde ingresar no tiene pues las condiciones de bioseguridad adecuadas. Entonces, eso es un gran problema. De repente, por ahí, colocar o, digamos, sumar a esto el tema que siempre digo que hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo con cuidado, el tema de las pasantías, las famosas pasantías, ¿no? Cuando viene gente de otros sitios
y mucha gente recibe gente de otros lugares. Sin embargo, a veces cuando no se reúnen las condiciones adecuadas de esos visitantes, porque sabemos que a veces esos visitantes no solo visitan a un productor en específico, sino visitan 2, 3, 4 de la zona, o incluso hasta de diferentes zonas, pueden ser vehículos de contaminación y también obviamente de estrés hacia los cuyes que van a visitar, ¿no? Porque no los conocen y sabemos que el cuy a veces es bastante susceptible frente a eso. La crianza en pisos, que siempre es un factor de riesgo, obviamente sabemos que en este tipo de condiciones de crianza, como vemos en la imagen inferior derecho, podemos observar que en esta crianza hay una mayor dificultad con el tema no solamente de iluminación, sino también de ventilación. Y a veces cuando prácticamente se improvisa por aprovechar el espacio, pero no reúne las condiciones adecuadas. Y es así que en estos espacios no solamente se presentan cuadros de linfadenitis, sino también muchos otros. Por ejemplo, en este caso, no sé si se llegue bien a ver bien en sus redes sociales, en su laptop o en su celular. Estos son son una crianza en pisos, pero de madera. Y sabemos que la madera es un factor, digamos, de riesgo en el sentido de que la madera va a retener la humedad. Entonces, uno, que no voy a poder limpiar adecuadamente; dos, que voy a tener un riesgo porque va a retener humedad, y porque a pesar de eso, pues estamos teniendo más animales por cada espacio, por metro cuadrado, hacinados, por así decirlo, y enfrentados a diferentes condiciones, inclusive diría yo de la misma temperatura, que no es lo mismo la iluminación y la temperatura desde las partes altas hasta las partes bajas. Describiendo ya un poco este panorama o este concepto para los que en algún momento han visto este tipo de crianza que tiene sus riesgos, o sea, uno de que lo puede hacer, ¿no? Pero va a estar enfrentado a vivir o convivir con un riesgo latente, ¿no? O frecuente, ¿no? Y tiene que estar ahí detrás de eso. Entonces, vamos a enfrentarnos también a que, por ejemplo, cuando se presentan casos de esta famosa linfadenitis cervical, que sabemos que finalmente este absceso crece en el tiempo y finalmente va a reventar, puede llegar incluso a diseminarse a otros pisos, ¿no? Digamos, si tenemos la mala suerte que hace un piso superior en las partes más elevadas, esto al reventarse se va a diseminar a los otros pisos, ¿no? Al segundo o al primer piso. Sumado a eso, sabemos que si no hay buena ventilación y si no hay una adecuada limpieza, tenemos vectores. Tenemos vectores como, por ejemplo, las moscas, ¿no? Que van a posarse obviamente en esos animales que tienen ese absceso reventado o en el absceso reventado que quede en el piso. Y finalmente, como ahí está presente la bacteria o las bacterias que han estado implicadas en esa infección, la mosca va a diseminar la enfermedad y las bacterias a los diferentes cuyes de esa galpón. Entonces, eso es algo bastante, digamos, que guarda relación y que hay que tomarlo en cuenta, mucho más aún, por ejemplo, porque ya se están viniendo esos meses, prácticamente en noviembre y diciembre, donde se incrementa, al menos acá en mi zona en Cusco, la presencia de moscas, y eso hay que ir tomándolo en cuenta dentro del plan sanitario que uno debería de trabajar, al menos frente a esta enfermedad, porque tenemos que trabajar todo eso en conjunto. Y tomando en cuenta también que esta enfermedad, cuando hablamos de la linfadenitis, puede tener cierto compromiso con otros órganos. Y eso es algo que lo vamos a comentar un poco más adelante, porque puede haber compromiso y haber lesiones en otros órganos, pero a veces no le tomamos la importancia que merece. Ahora, como les reiteraba, ¿no? Tanto la presencia de un alimento fibroso como también incluso la presencia de ambientes inadecuados. El gran problema que muchos pasan o muchos sufren es que lastimosamente no tienen a veces, digamos, la posibilidad de tener un lugar adecuado para conservar el alimento, para conservar su concentrado, su afrecho, su maíz y demás productos o subproductos con los que preparan su concentrado. Ahora, a eso se suma también que donde juntan, guardan, puede ser, por ejemplo, la avena, cuando ya seca, o la misma chala para después poder picarla.
inclusive el mismo forraje fresco cuando trabajan, cuando, por ejemplo, con la alfalfa o el ryegrass, no tienen las condiciones, digamos, adecuadas de conservación, de protección. Por eso es que muchas veces esto facilita el tema de que los vectores, en este caso, por ejemplo, los que más se benefician son ratas, ratones, los gorriones y demás especies, si tanto silvestres, incluso hasta domésticas, porque muchas de estas personas tienen perros, tienen gatos, tienen patos, tienen gallinas, tienen vacas. Toda esa situación va a ser en conjunto un factor de riesgo, porque estos animales, sobre todo para el caso de los animales silvestres, por ejemplo, vienen acarreando una gran variedad de enfermedades que todavía no se conocen al 100% y que muchas veces van a interactuar directamente con el alimento que luego se le va a dar al cuyo. Entonces, ¿qué nos garantiza y de dónde y cómo podríamos estar seguros si tenemos en estas condiciones nuestro alimento, que nuestro alimento sea inocuo, esté limpio y sea el adecuado para nuestros cuyes? Eso es algo o una pregunta que siempre yo la dejo, ¿no? Que cada uno analizará en función de su sistema de crianza, la zona donde está, o si por el contrario, tal vez si tiene un almacén o un lugar seguro para poder conservar su alimento, de manera que el mismo sea seguro para él y para su sistema productivo. Ahora, otros de los factores importantes para considerar es la pobre condición corporal de los cuyes. No sabemos muchas veces que los animales no necesariamente están en buenas condiciones, puede que también no haya una buena limpieza del lugar, no tenga las condiciones adecuadas tal vez para colocarle el concentrado, para colocarle una forrajera, un comedero, un bebedero, y muchas veces esos animales van a estar siempre en un constante riesgo de exposición y en un constante riesgo de presentación de enfermedades. Si bien es cierto, hoy puede estar bien porque comió muy bien, pero mañana, que de repente va a ser una época de helada o una época de seca, como ya pasó en los meses de agosto, septiembre, octubre, en la sierra, donde estoy yo, sobre todo en la sierra altoandina, ya no hay buena calidad de pasto, ya no va a haber agua muchas veces, porque también a veces se corta el agua, o el agua también, la condición de la calidad del agua, que lo vamos a hablar más adelante, no es la más adecuada. Y todas esas cosas suman a que el animal después no esté alimentado de la forma como él requeriría. Y finalmente eso recae en que el animal pues siempre va a estar predispuesto a que por una lluvia o por una helada, por una nevada u otras condiciones que pueden ser agresivas para el animal y los otros animales dentro de ese galpón, por ejemplo, en esa zona, puedan entrar en riesgo, ¿no? Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Ahora, el ambiente inadecuado, en realidad, como ya estaba un poco mencionando anteriormente, era el tema de las paredes, el frío y la humedad. Si nosotros no manejamos adecuadamente, diría de manera general, tanto la temperatura, la humedad, la ventilación, que son, digamos, tres de los más importantes cuando edificamos una infraestructura según la zona geográfica donde nos desenvolvamos, pues vamos a tener problemas, ¿no? Porque si vamos a trabajar una crianza en zonas bastante altas, tengo que estar detrás de más o menos lo que se viene de clima en mi zona, ¿no? Porque ya conozco mi zona. Y cada uno va a ver eso, ¿no? Cuando hay una época de friaje, cuando hay lluvias y demás. Entonces tengo que estar, digamos, luchando y estando detrás de eso. Siempre digo, el verdadero productor no es el que solamente da comida 2 veces al día y se va, ¿no? Y lo deja todo botado, sino es el que realmente está detrás de sus animales todo el día, prácticamente, o gran parte del día, y siempre se preocupa porque se sientan bien y por verlos bien en diferentes momentos del día. Esa es, digamos, la persona que realmente tenemos que, digamos, apuntar a tener la mayor capacidad de responsabilidad, ¿no? El tema del hacinamiento básicamente obedece a un tema de la proporcionalidad de animales por poza, que también ya estamos hablando desde el inicio,
que uno de los factores de riesgo es la interacción entre cuyes, ¿no? Por ejemplo, cuando estornudan o, por ejemplo, cuando interactúan las secreciones de sus mucosas o sus mismas mucosas, por ejemplo, ¿no? Con el piso, por ejemplo, sobre todo cuando un animal es criado en poza. Entonces, al tener una mayor cantidad de animales, esto va a ser un factor de riesgo, ¿no? Hoy no voy a entrar en polémica de la proporción de animales por poza o cuánto es la proporción de animales por piso. Hay muchos factores que determinan eso. Hay estudios referenciales, siempre digo yo, pero no lo referencial no quiere decir que voy a hacer lo mismo, sino que tengo que analizar en función de eso, de mi biotipo, de mis condiciones de crianza y demás, definir esa situación de proporcionalidad de cuántas hembras por macho voy a trabajar según mi sistema de crianza. Lo otro es el tema de la dificultad de limpieza y la calidad de pozas, en donde básicamente muchas veces analizamos esta perspectiva y a veces sabemos que cuesta hacer una limpieza en pozas. Y sabemos que muchos productores casi viven en un sistema de crianza. ¿En qué sentido el filo? En el sentido de que tratan de aprovechar todas las pozas o galpones que tienen y de que obviamente nunca esté descansando una poza o nunca esté descansando un galpón. Y eso es la realidad, ¿no? Sería, digamos, tonto muchas veces de decir, ¿cómo no voy a aprovechar un galpón o cómo no voy a aprovechar la totalidad de mis pozas? Porque eso es dinero. Y claro, por una parte, pero si nos proyectamos en el tiempo, en un mediano a largo plazo, deberíamos de ver las condiciones para de repente, en algún momento, hacer descansar por un tiempo un galpón. Eso, digamos, yo no le podría recomendar a una persona de familiar comercial, pero tal vez en una crianza intensiva, cuando tiene inversión, cuando ya tiene un mercado colocado y cuando tiene una valoración de ingresos, un punto de equilibrio y tanto su producción y su productividad ya más estandarizada con sus parámetros productivos y manejo de registros, pues obviamente ya le podría recomendar eso, ¿no? Porque tal vez podría llegar en el tiempo a alcanzar esa moción. Y básicamente por un tema de prevención. ¿En qué sentido? De que muchas de las enfermedades, a pesar de que limpiamos y a los minutos, incluso digo yo, después de limpiar o de pasar pala, estoy colocando nuevamente al cuy, hay muchas enfermedades que pueden todavía estar latentes. Y uno me dirá, pero yo le coloco desinfectante y ya se soluciona el tema, ¿no? Sí, pero el desinfectante tiene un tiempo todavía de efecto. Y ese tiempo de efecto es el que se debería de respetar para después estar seguros o con la garantía de que hemos reducido en gran parte esa carga bacteriana y o parasitaria en ese galpón. Bueno, eso de repente lo vamos a discutir más ampliamente al final. El otro punto es la deficiente sanidad, ¿no? Y la deficiente sanidad básicamente responde a un gran problema que no lo puede solucionar mi persona ni dos personas de una institución, sino en conjunto. Lo que nos falta trabajar es la generación de planes de contingencia, planes sanitarios que, digamos, en algún momento incluso lleguen a estar normados por instituciones del Estado que competen en ese aspecto. Eso sería lo ideal, ¿no? Y eso es lo que buscaríamos o apuntaríamos a futuro. Pero en la actualidad, lamentablemente, hay mucha deficiencia en la parte sanitaria porque lo que digo yo no necesariamente coincide con lo que diga otra persona de otra institución, mañana o pasado. En algunas cosas coincidiremos y en otras no, y justamente lo que en otras charlas que en algún momento de repente puedo dar más adelante, es buscar básicamente estrategias de prevención y bioseguridad para nuestros sistemas de crianza, porque lamentablemente todavía no existe un tema normativo. Entonces, esta deficiente sanidad que muchas veces confunde al productor porque yo digo A y de repente otro profesional dice mañana B, entonces el productor va a escuchar a los dos y va a decir a quién le hago caso. Pues el productor tiene mucha importancia al momento de tomar una decisión en función de lo que aprendió de los dos. Eso es a lo que siempre les recomiendo. Y por ahí un poco ir afinando y haciéndose él un poco bajo esos criterios y bajo la información que puede encontrar o le pueda ser asesorado en algún momento por alguien, capacitarse, ir afinándolo o ajustándolo en función de su realidad, en función de sus condiciones o limitaciones, de su zona,
y para que él más o menos vaya manejando en forma correcta ese aspecto. Y el otro punto es el tema de una deficiencia en el tema de vitamina C. Este aspecto básicamente uno diría que tiene que ver la deficiencia de vitamina C con la linfadenitis, ¿no? Y esto básicamente está relacionado porque, bueno, en la sierra casi la gente no va a sufrir de esto, ¿no? Pasto está que nos sobra, ¿no? Al menos en el caso de costa, en algunos sitios sí más que otros, en el tema de que no tienen siempre a la mano un forraje fresco, y lamentablemente sabemos que el animal es dependiente, no sintetiza de forma natural la vitamina C y va a depender siempre de vitamina C, sobre todo los que trabajan solamente concentrado, que son muy pocos, ¿no? Y algunos de repente utilizan la vitamina C sintética inclusive, ¿no? Cuando se ha visto en algunas empresas que venden esta vitamina de forma en pellet o procesada, ¿no? Sin embargo, el caso que se presentara esta deficiencia, al menos de esta vitamina en particular, va a llevar a que se generen cuadros, o sea, hay un riesgo de presentación de infecciones bacterianas secundarias que pueden conllevar o también estar asociadas a la presentación de hemorragia a nivel de la boca, de las encías del cuy. Y obviamente, si se lesiona por esta deficiencia la boca o las encías del cuy, obviamente que va a facilitar la presentación de esas bacterias que forman, digamos, están conviviendo a ese nivel, ¿no? Y que obviamente por esa presentación o por esa deficiencia, pues se van a manifestar y van a apoyar a que se puedan presentar estos cuadros. El otro punto, dentro de lo que es un poco la transmisión, hay que tomar en cuenta, es que algo que no sé si sea nuevo, pero que siempre lo menciono y lo destaco, y es importante que puedan saber respecto a la linfadenitis, que es el tema de hoy, es que los cuyes pueden transportar asintomáticamente la enfermedad. Y siempre lo digo, no necesariamente tengo que esperar que el cuy tenga un bulto para que realmente, siendo sintomático, teniendo una manifestación tanto clínica, pues recién me dé cuenta del tema, ¿no? O de la enfermedad. Asintomáticamente, y esta palabrita ya se volvió de moda con el COVID que ya hemos vivido, que seguimos viviendo, esas personas que no manifiestan sintomatología, en este caso los cuyos que no manifiestan que tienen tal vez un absceso, pueden estar presentando esta bacteria, que una de las tantas que es el Streptococcus epidemicus, tanto en la nasofaringe, que es a nivel, digamos, traqueal, su faringe, la parte respiratoria, y también en la parte conjuntiva, que puede ser, por ejemplo, la mucosa oral. Entonces, si estamos tomando en cuenta que normalmente la bacteria está ahí, obviamente uno dice, ¿y por qué a unos les da y a otros no les da? Porque tiene que haber las condiciones adecuadas para que esa bacteria se manifieste. ¿Y cuáles son? Todas las que ya hemos estado describiendo, ¿no? Mala alimentación, malas condiciones, mala bioseguridad, mala sanidad. Todo ese conjunto y demás que puedan llevar a cuadros de estrés y de presentación van a favorecer a que se puedan estas bacterias manifestar, ya que muchas veces conviven o están en esta zona y puedan llevarse en algunos cuyes estos cuadros. Entonces, eso es un poco lo que ya un poquito los llevo a que vayan interpretando, porque uno dice, pero no necesariamente a mí me da brotes de linfadenitis. Algunos me da casos aislados, ¿no? Empieza con uno, después de repente al mes o a los 2 o 3 meses otro, y es esporádico, ¿no? Y en otros casos sí he visto casos de brotes donde sí se han barrido galpones. Entonces, uno dice, ¿por qué a unos de forma esporádica y por qué a otros de forma tan así, violenta, ¿no? Agresiva? Pues por eso digo, más adelante lo vamos a ver, va a depender mucho del diagnóstico, del seguimiento y de las medidas que tenemos que considerar según cómo va avanzando este problema en el galpón. Por eso hay que hacerle un seguimiento. Un buen productor es el que siempre está detrás de sus animales, si comen, si no comen, si están bien, si los chequea, si los revisa y va identificando algún tipo de deficiencia porque conoce muy bien a sus animales. Ahora, como nuevamente menciono, ¿no? La transmisión es por mucosas. Y entendamos que por mucosas, al menos para el caso de linfadenitis, no solo es boca, porque dicen, la boca debe estar conectada con ese ganglio, ¿no? Porque está en el medio. No solamente es la boca, también es la nariz, también son a nivel genital, por ejemplo, cuando esa hembra pare en una poza y de que de repente esa poza no está lo más desinfectada e inocua y va a estar las bacterias esperando ese momento
para poder ingresar a nivel de esa mucosa y generar la infección. Además de, por ejemplo, la presencia o digamos cuando se generan mordeduras entre animales o los mismos aerosoles que puedan facilitar esta presentación de la enfermedad. Y acá cito un montón de nombres, ¿no? Porque siempre yo digo, yo particularmente no me quiero considerar como muchas otras personas que veo que se sienten dueños de la verdad, sino que cito lo que otros ya han publicado incluso en libros de cuyes y en artículos. Entonces, esto suma a que ustedes estén lo más actualizados y lo más informados de una manera lo más objetivo posible. Ahora, lo otro que es lo que les comentaba y que también a veces es importante considerarlo, es que existen estudios como este del año 91, donde mencionan que no necesariamente tiene que haber una lesión en la boca para que la bacteria se manifieste y genere esta enfermedad o esta infección. ¿A qué me voy con eso? A que no voy a tener que estar esperando que el animal haya comido un abrojo, un alimento con espino, o que haya comido un alimento fibroso para tener linfadenitis. Pueden haber factores, tal vez mínimos, que no sabemos cómo se reúnen y que obviamente falta mucha investigación en este aspecto, que pueden favorecer a que finalmente existan presentaciones a pesar de que le estoy dando las mejores condiciones a mi animal. Entonces, claro, eso a veces un poco como que nos marea, ¿no? Y nos pone ahí en confusión, nos puede un poco intimidar. Sin embargo, tenemos que también tomarlo en cuenta que no es una enfermedad tan simple de solamente colocar un producto y se acabó. Ahora, por eso es como les comentaba, si bien es cierto, ya se ha detectado que esta bacteria, que es el Streptococcus X subespecies Zoepidemicus, que voy a poner en abreviado Streptococcus Zoepidemicus, que es una de las más importantes, y no es la más a nivel de lo que es linfadenitis en cuyes, y que está presente, ya les dije, tanto a nivel de las conjuntivas, puede estar a nivel de nasofaringe, puede estar en las mismas conjuntivas oral o traqueal, por ejemplo, a nivel de las conjuntivas. Existe otra bacteria que también no se ha identificado y falta hacer muchos trabajos. ¿Cómo se llama? El Streptobacillus moniliformis. ¿Por qué menciono este nombre un poco raro, ¿no? Estos bichitos con nombres raros, ¿no?, para muchos productores? Porque lamentablemente esta bacteria también puede estar asociada a cuadros de linfadenitis y muchas veces habita de forma natural o subclínico en también la misma nasofaringe, pero ya no del cuy, sino de las ratas. ¿Que faltan trabajos? Sí. ¿Que falta una mayor identificación de esto? Sí. Pero muchos se van a dar cuenta que a veces tienen ratas, incluso relacionados a un tema de estacionalidad. Sin embargo, no le hacemos el seguimiento de todas las bacterias que pueden estar asociadas o que nos pueden llevar estas ratas a nuestro galpón, incluyendo algunas que tienen compromiso, como esta última, con cuadros también de linfadenitis. Entonces, a veces un poco estoy ya desglosando la figura para que ustedes vean las diferentes causas que pueden estar asociadas a la presentación de esta enfermedad. Si sería muy simple, pues tal vez sería un solo factor o dos factores de riesgo y listo, ¿no? Soluciono esos dos y ya se acabó y digo, ya no hay más linfa con mi galpón, pero no es tan simple el caso, ¿no? Y por eso es que este tema les permite a ustedes ir pergeneando, ir analizando de mejor forma cuando se le presenten estos cuadros y ver cómo lo pueden manejar o analizando bien toda esta perspectiva. La bacteria obviamente va a llegar a nivel de los ganglios cervicales, va a generar obviamente un proceso supurativo, porque va a causar un absceso, pero también hay que tomar en cuenta que no solamente se pueden afectar los ganglios cervicales, sino también otros ganglios a nivel de otros órganos. Y eso es un tema también que no es motivo de esta charla, porque sería muy extenso y quiero tratar de hacerlo breve. Hablar de linfadenitis en forma puntual no es lo mismo que hablar de linfadenitis cervical, que puede tener cierta implicancia o relación, posiblemente. Sin embargo, eso es un tema mucho más amplio, que en algún momento se comentará. Incluso ha habido algunos temas de malinterpretación o mal diagnóstico por un tema de falta de conocimiento. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que finalmente este ganglio, que está obviamente lleno de pus, con todo el absceso, finalmente va a generar un cuadro de necrosis y una fibrosis a ese nivel. Por eso es que este proceso es crónico. Y muchos lo conocen como, digamos,
vulgarmente lo conocen acá como si fuera un coto o un ticti, inicialmente así lo llaman, pero después progresivamente esto va aumentando, va ganando tamaño y finalmente si el productor no le da importancia, se va a dar con la ingrata noticia de que cuando revise a su cuy, esto ya va a reventar. Y voy a pasar más adelante en algunos momentos, bueno, fotos bien rápidas, porque en realidad las redes sociales nos cortan esto y yo lo que quiero es buscar que no se corte el video o que no se pueda grabar después para que ustedes lo puedan volver a ver en algún momento, porque a veces es un tema de susceptibilidad hacia el público, ¿no? Un poquito acá para que puedan ver ustedes, por ejemplo, el tema del absceso cuando ya lo limpiamos un poco del pelo, el tamaño que puede llegar a ser. Y este moradito que está así como un grupito de redonditos es la bacteria, ¿no? Entonces, si bien es cierto, va a haber un proceso de finalmente de supuración y de absceso, finalmente a nosotros desde la parte médica lo consideramos una perfusión de tipo licuefactivo. Pero lo que importa también no solamente es el tema de la única manifestación clínica que lamentablemente uno ya se gana, es cuando el ganglio ya está inflamado y cuando esto tal vez incluso ya es moderado o severo, ¿no? Porque inicialmente es bastante imperceptible, a menos que les esté revisando a mis cuyes de tiempo en tiempo, y no todos los productores se dan ese tiempo, ese espacio para poder hacer ese seguimiento, ¿no? Algo que se me olvidaba también mencionar era que uno de los factores de riesgo también que están implicados con esta enfermedad es el tema de la discriminada comercialización de cuyes, ¿no? Y sobre todo cuando se compran cuyes de una persona que no es de garantía. ¿A qué me voy? Sobre todo, por ejemplo, un espacio que ya se ha visto que es un espacio muy peligroso de contagio, son tanto esos mercados que se hacen, por ejemplo, los fines de semana donde venden animales, o también, por otro lado, las mismas ferias. Esas ferias donde al final llevan a que mucha gente diga, ay, qué bonito ese cuy, ganó y lo quiero comprar. Pero finalmente digamos, en esa interacción de ese cuy con cuyes de otros productores, porque a veces los juntan incluso para ganar por categorías, puede haber un factor de riesgo o predisposición de presentación. Y eso hay que tomarlo en cuenta también, porque no es bonito engañar a alguien por venderle algo que después no es, o al final esa persona se lleve una enfermedad porque su animal se contagió. Yo conozco un caso acá en Cusco, por ejemplo, de un ganador de ganadores, de uno de los productores que siempre gana, y que a sus animales se contagiaron en una feria importante en esta zona y que esa enfermedad llevó a su galpón luego. Y al final le mermó, lo mató a animales. Entonces, miren el riesgo de también esos concursos, ¿no? Cuando de repente luego de los concursos no cuarentena animales. Hay un riesgo de exposición bastante alto en esos momentos, en esos espacios, ¿no? Entonces, cuando vemos, sabemos que obviamente va a haber una respuesta inflamatoria en esta lesión, pero hay que tomar en cuenta también que hay muchos estudios, bueno, he puesto un par de los más actuales, donde se ven incluso prevalencias, que es como un estudio transversal de momento, donde se ha visto que puede llegar cerca del 50% de presentaciones, al menos, por ejemplo, para lo que es un trabajo en Cusco, muy cercano al 50% de presentación de esta enfermedad. Y por ahí tomarlo en cuenta eso, porque no es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad importante, digamos, para poder analizarlo. Ahora, en el sentido de que por qué hablo, ahorita la siguiente diapositiva creo que son las fotos, pero antes de que vean ustedes las fotos, que muchos ya han visto en algún momento, lo que me importa es que no solamente nos centremos al absceso. Vean ustedes acá en el lado izquierdo la lista de otras, digamos, afecciones que se generan en otros órganos que pueden estar relacionadas, al menos cuando hablamos de uno de los tantos agentes que está comprometido con la linfadenitis, que es el Streptococcus epidemicus, y que vean ustedes que a veces pasan totalmente desapercibidas. Porque si bien es cierto, ese animal lo desecho, lo elimino y ya, pero si tendría más tiempo y un poquito más de criterio, que es lo que tenemos que trabajar, tenemos que comenzar a manejar esto de mejor forma, pudiendo identificar tal vez otro tipo de lesiones a nivel, por ejemplo, de los úteros, a nivel de los riñones, a nivel del corazón, a nivel de los pulmones o a nivel del oído medio incluso,
porque no, a veces no llegamos a hacer una inspección completa y ordenada de ese animal muerto o que va a ser, digamos, sacrificado por este tema de la linfadenitis, para ver si está asociado a estos otros tipos de lesiones, al menos para descartar que posiblemente pueda estar comprometida esta bacteria. Y eso es algo importante que tenemos que aprovechar en estos espacios de charlas para un poco orientar o difundir, ¿no? Ahora, en cuadros agudos, básicamente, sabemos que incluso pueden haber, cuando alguien había sospechado que, digamos, la linfadenitis está asociada a cuadros neumónicos. Tal vez muy pocos o tal vez casi nadie pensará eso. Sin embargo, hay mucha literatura, porque estas cosas que están viendo acá son, no lo digo yo, hay muchos trabajos que ya tienen tiempo ya publicados y que esto, digamos, encamina a que tenemos que analizar estos órganos, tanto de lo que es, por ejemplo, el corazón, el pericardio, los pulmones y las mismas sepsis, que pueden ser incluso temas que pueden llevar a septicemias, infecciones generalizadas, donde existe la asociación de ese absceso con otros órganos. Ese es el tema que nos va a llevar a hacer un correcto diagnóstico, al menos presuntivo, digo yo, básicamente porque, bueno, lo vamos a hablar más adelante, no tenemos un laboratorio a la mano. Y acá algunas imágenes ya, en algunos casos, incluso de abscesos ya reventados, secos, ¿no? Que lo voy a pasar lamentablemente un poco rápido por el tema de Facebook que nos controla mucho esto, pero vean ustedes que acá rápidamente, no solamente a veces se trata de un solo absceso, sino de varios nódulos, ¿no? En conjunto. Entonces, no tenemos que identificar solo el absceso, sino también la presencia de otras lesiones en otros órganos del cuy. Y eso con la idea de que tenemos que tenerla clara en el sentido de buscar otro tipo de asociación. ¿Cuál sería lo más lindo cuando paso a la parte del diagnóstico? Lo más hermoso sería que todos manejen registros de sus cuyes, lo cual a veces no sucede en gran parte. No tienen registros de mortalidad, no hacen un seguimiento, no saben cuándo fue la última vez que le dio una neumonía o una linfadenitis o una misma salmonelosis. No se realiza tampoco el tema de la misma palpación cervical de forma frecuente, son muy pocos que a veces llegan a controlar o hacer ese seguimiento, al igual que de repente algo más atrevido, en algunos casos, llegar a hacer un aspirado, ¿no? O a llevar un animal ya enfermo a un laboratorio. Entonces, a lo que recurrimos es tratar de hacer envíos de muestras hacia un laboratorio. Yo sé que acá hay un tema que siempre yo refuto, porque yo también trabajo con productores y trabajo en un distrito de Cusco, no estoy en la ciudad. Entonces, siempre digo, no todos los productores tienen a la mano un laboratorio. ¿Y qué hago en esos casos? Pues tengo que contactarme con algún profesional o profesionales que realmente conozcan del tema para que me puedan asesorar. Y si no, ver las formas. Si de repente no te puedo enviar un cuy hoy, te lo enviaré mañana, pero tratar de buscar una idoneidad en el tema de diagnóstico. Y yo como médico veterinario un poco lo que siempre trato de sugerir, ¿no? Tratamos de ser, en este sentido, buscar responsabilidad de diagnóstico. Entiendan ustedes que no siempre yo voy a tener una bola de cristal que de repente me mandes dos fotos y te diga qué es, porque yo no voy a saber, no conozco la historia clínica de tu animal, no conozco las condiciones de crianza de tu centro de producción, la misma zona donde tú crías y muchas otras limitantes que no me permiten hacer un diagnóstico de momento. Entonces, esas cositas a veces también las tiene que entender un productor porque tengo que actuar de forma responsable. Imagínense que yo como veterinario te recomiende algo que finalmente no funcione. Y al final, ¿a quién le vas a echar la culpa? A mí. Y es más, a mis profesionales de mi campo de acción. Dirás, no, esos son incompetentes, no sirve. Pero uno también no se pone a pensar que de realidad yo no puedo apuntar a resolver cosas si no tengo las pruebas suficientes o no tengo incluso las muestras necesarias hasta de órganos o de animales muertos para poder hacer un correcto diagnóstico, que es lo que siempre sugerimos, para poder dar no solo en un diagnóstico presuntivo que tal vez lo puedo ver macroscópicamente por una necropsia, sino ya pasar a hacer incluso llegar a un diagnóstico definitivo cuando se hagan los exámenes correspondientes para dar en el clavo e incluso para recomendar los productos más adecuados o más idóneos. Y acá me voy, bueno, por un tema que ya lo hablaremos ya cuando respondamos preguntas, por la responsabilidad de uso de productos, en este caso de fármacos, que bueno, es otro tema bastante amplio.
Entonces, centrándonos a este tema ya, porque ya estoy cerca a culminar, hay que tomar en cuenta el tema de colecta adecuada de órganos o de animales enteros si quieren llevarlos o proporcionarlos hacia un laboratorio, hacer un correcto envío de muestras y hacer, en este caso, un examen bacteriológico, incluyendo en este caso una prueba de antibiograma, en muchos casos, para ver si existe o no resistencia. Para el caso de la linfadenitis, hasta ahora, bueno, al menos experimentalmente no hay efecto de antibióticos. Sin embargo, existen estudios, uno de ellos el mío, donde todavía estamos probando productos para ver qué tanto efecto tiene y cómo se encuentra la situación. Y esta es una foto del lado mío. No es una foto de internet, es una foto del laboratorio donde trabajo. Y bueno, es obviamente un poco para que, digamos, las personas al menos que están cerca a mi zona, siempre los trato de abrir las puertas. Muchos productores me conocen en el sentido de que podamos un poco articularnos, sobre todo para absolver sus problemas, digamos, sanitarios, si es que en este caso tienen la suerte de estar cerca a donde trabajo, ¿no? Que es en Maranganí. Pero vamos también por un tema de tratamientos, ¿no? Que es la pregunta incluso del título de la charla. ¿Existe o no tratamiento? Se ha visto trabajos iniciales muy antiguos donde, y esto generalmente lo han hecho los que crían a los cuyes como mascota, que empezó mucho por ahí, el tema de que inicialmente trataban de hacer punciones, hacer drenajes, hacer extirpaciones quirúrgicas, y finalmente eso no funcionó porque muchas veces hacían, digamos, decidían hacer estos procedimientos porque era su mascota. Y eso en algún momento se copió esa idea y ese sentido para los animales de valor productivo en nuestros sistemas de crianza, por ejemplo, en Perú. Sin embargo, se ha visto que muchas de las bacterias, incluyendo ese famoso Streptococcus epidemicus, que es una de las más preponderantes o más importantes para casos de linfadenitis cervical en nuestro país, tiene recurrencia, señores. Y tiene recurrencia en el sentido, porque mucha gente a veces no llega a entender y dice, a mí sí me funciona, pero ¿cómo sabes que tu cuy realmente tenía linfadenitis y era por esa bacteria? Jamás hizo un diagnóstico y todavía quiere garantizar lo que utilizó le funcionó. Entonces, no podemos seguir trabajando a veces así a ojo cerrado, ¿no? Esa recurrencia quiere decir que muchas veces la bacteria que temporalmente puede desaparecer con un antibiótico, sea un bacteriostático o sea un bactericida, y eso lo entenderán después mis colegas o algún profesional que tal vez esté escuchando, eso tenemos que tomarlo en cuenta en función de que esta bacteria va a estar siempre presente, forma parte de las mucosas del animal y tiene una facilidad de contagio, de recontagio, porque convive en una poza o convive en una jaula con más animales y por eso es que siempre el bicho va a estar dando vueltas. Entonces, si yo extirpo o limpio ese absceso y finalmente sigue en sus condiciones de crianza, ese animal va a seguir siendo portador de la enfermedad. Es más, o sea, va a seguir presentando, tiene riesgo de presentación de la enfermedad. ¿Y cuál es el peor riesgo? Sobre todo pensando en un tema productivo, el tema de contagio hacia los demás animales dentro de esa poza o dentro de ese jaula. Entonces, por eso es que tomamos en cuenta y lo pongo ahí con una pregunta, ¿realmente será efectivo cuando se hacen esos procedimientos? Pues siempre yo digo no. Ahora, cuando veo literatura, sobre todo gringa, porque me gusta leer bastante muchos trabajos que se han desarrollado ya con cierta antigüedad y también los actuales, he tratado de buscar información, ¿no? Para un poco empaparme y decir qué tratamientos han probado en otros países, por ejemplo, para ver cómo enfrentar a la linfadenitis. A pesar de que vemos, por ejemplo, tanto el uso de la enrofloxacina, que muchos ya la conocen de memoria porque piensan que todo es enro, o también el tema de las mismas sulfas, no han tenido efecto porque lamentablemente, al menos para las condiciones de Perú, en los trabajos que ya están publicados, entiendan ustedes que la linfadenitis no se produce necesariamente por un solo agente, sino por a veces un conjunto de bacterias o de agentes que hacen más complicado el panorama para poder enfrentarlo frente a fármacos. Y eso es lo que de repente siempre digo, la responsabilidad está por eso parte desde un buen diagnóstico, para un poco enfocarlo y ser objetivos con al final el producto que se va a obtener. Entonces, por eso siempre digo, tengan cuidado. Esta enfermedad, por ende, yo diría, al menos para nuestras condiciones productivas para Perú, no existe hasta la fecha tratamiento. Y eso lo pongo ahí en grande para que ustedes lo tomen en cuenta. Tal vez lo hayan escuchado, pero al menos siempre,
hasta la actualidad, los trabajos que se realizan no han permitido obtener todavía tratamiento frente a esto. Y para los temas de lo que es planes de control y prevención, que es súper amplio, porque yo fácilmente diría, todo lo que me ha dicho que son factores de riesgo al inicio de su charla, es todo lo que tengo que cambiar o mejorar en mi sistema productivo. A eso se basa el control y prevención, ¿no? En el tema de darle buena alimentación, buen confort, buenas condiciones ambientales, establecer un buen calendario sanitario, no solo frente a esta enfermedad, sino frente al conjunto de enfermedades. Y siempre yo digo, casi el 90%, si no es casi el 100% de enfermedades para cuyes son muchas de carácter asintomático. Ojo, asintomático, señores. Así que no necesariamente tengo que esperar un animal que manifieste sintomatología clínica, que esté sangrando por la nariz o que aborte o que tenga cualquier otro tipo de deficiencia para saber que la enfermedad está presente. Y el otro también es el tema de que siempre dicen, ¿no? Y lamentablemente siempre caigo en esto, yo siempre digo, para esta enfermedad, lamentablemente tenemos que eliminar la población. Hay mucha gente que me ha dicho que no, que se han comido incluso al cuy, que estaba con linfadenitis, que tal vez no, que le han sacado el absceso y de ahí lo han vuelto a poner porque es un buen reproductor. Se están exponiendo a un riesgo que después les va a pasar factura económicamente porque les va a causar problemas o pérdidas productivas. Y lo que yo no quiero, al menos como profesional, es que caigan o que tengan esas malas experiencias luego y después incluso se vean decaídos hasta en muchos casos de renunciar a este sistema productivo y ya no dedicar. Ahora, por eso es que digo, lo más práctico es eliminar esos animales y también tomar control en los animales expuestos, esos animales enfermos, ¿no? Muchas veces ya tal vez ver o separarlos para faenado, porque pueden ser portadores de la enfermedad, pueden comportarse como portadores. No tenemos que reagrupar a esos animales sobrevivientes con otros animales que estén bien, porque podemos también con eso facilitar la diseminación de la enfermedad en nuestro galpón, adecuada desinfección. Yo siempre digo que esto va a depender mucho del productor. Hay algunos que lo hacen más frecuente, más seguido, semanal, quincenal, mensual. Esto va a depender, yo nunca obligo a nada, va a depender de las condiciones del productor, de su tipo de sistema productivo y diferentes factores que estén relacionados para que el productor cumpla lo que promete. Y obviamente tenga esa garantía sanitaria. Y no existe tratamientos preventivos. Algo que siempre hago énfasis, por favor, no existe tratamientos preventivos en cuyes. Los tratamientos preventivos han llevado a que finalmente comencemos a hacer resistencia en personas frente a antibióticos. Y finalmente después, cuando realmente hay una enfermedad y colocan ese producto, no funciona. Pero ¿qué es lo más fácil? Echarle la culpa al producto y no a la persona que irresponsablemente lo utilizó ese producto en el tiempo. Así que hay que ser muy conscientes eso en el tiempo de cómo lo vamos a manejar y cómo podemos mejorar como productores. Y justo por ese motivo estas charlas. Finalmente, casi ya darle énfasis de que, por ejemplo, esta bacteria, el Streptococcus epidemicus, que tanto lo he hablado hoy en la charla, es una enfermedad de salud pública. Y uno diría, ¿por qué? ¿Qué es eso, no? Es una enfermedad tal cual el COVID, que en este caso puede transmitir o puede llevar a problemas a los humanos. Y eso yo lo digo porque en realidad ustedes deben de saber. Hay un caso reportado en Estados Unidos donde este bicho, esta bacteria, genera problemas renales en humanos. Y, o sea, ese que te genera absceso en el cuy, te puede también llevar a procesos renales. En este caso, en un niño que ha sido reportado, ya en un artículo bastante importante de salud pública. Y también el tema de que esta bacteria, que es el Streptobacillus moniliformis, que es esta bacteria que está en la mucosa nasofaringia de la rata, puede llegar a producir otra enfermedad mortal, que es la fiebre por mordedura de rata en los humanos, que todavía no hay estudios en nuestro país, pero siempre hay que tomarlo en cuenta porque, bueno, yo también un poco trabajo o apoyo en el tema de salud pública y como veterinario siempre hay que estar inmiscuidos en todo. Sepamos que las enfermedades zoonóticas son las que transmiten los animales hacia los humanos y en este caso el cuy también es una especie que puede llevar a transmitir una enfermedad como en este caso puede ser por esta bacteria que está asociada a la linfadenitis. Tómenlo en cuenta. No, tómenlo en cuenta porque es necesario que ustedes lo puedan eso manejar. Ya para finalizar, quería presentar mi trabajo, uno que ha sido publicado recientemente en febrero o marzo de este año, del 2021, en una revista de impacto indexada. A mí me gusta publicar en una revista que siquiera tenga cierto valor científico para mi tema de docencia.
Donde hemos podido identificar, por ejemplo, para mi zona, que es la provincia de Canchis, en este caso en Cusco, que es Maranganí específicamente, en el distrito donde he trabajado, principalmente bacterias como por ejemplo Streptococcus, Staphylococcus y Klebsiella, que han sido las bacterias con mayor reporte. Miren ustedes que el Streptococcus ha sido reportado prácticamente en un 91%, y vean ustedes que ahí las otras no están en porcentajes bajos. Esto trabajando solamente 64 muestras de abscesos de diferentes productores, en el caso de linfadenitis, ¿no? Que he podido colectar. Entonces, vean ustedes que incluso como jugando, dije, porque sabemos que no hay tratamiento, voy a probar cómo están los antibióticos, ¿no? Y existe en alguna medida ya algunos antibióticos, sobre todo la Enro y la sulfa, que son lo que más se utiliza, con cierta resistencia, está empezando a hacer resistencia. El trabajo se lo voy a mandar al grupo, lo voy a mandar a los ingenieros y a los coordinadores ahí del equipo, para que después lo puedan mandar eso a los grupos y ustedes lo puedan leer más detenidamente y más ampliamente todo el artículo, porque solo estoy colgando acá el resumen por temas de tiempo. Pero vean ustedes que es importante que ustedes sepan que al menos para Cusco, esta es una fotografía actual, porque más aún es un trabajo recién publicado, para que ustedes vean que estas bacterias que tanto vemos de repente en literatura gringa, que he estado poniendo a autores americanos y demás, también están presentes en Perú y en este caso en Cusco, así como en otros estudios de Arequipa, de Ayacucho y demás. Entonces, a tomarlo en cuenta para un tema de responsabilidad. También aprovechar otro estudio que salió hace 3 meses atrás, también publicado con mi equipo de investigación, donde podemos observar la presencia de otras bacterias, pero ya en este caso asociadas a temas bacterianos de mortalidad, tanto para un tema respiratorio como para un tema digestivo. Básicamente, en repertorio se ha llegado a identificar también otros tipos de Streptococcus, en este caso es el Streptococcus pneumoniae, me parece, sino que lo hemos puesto SP temporalmente porque faltaban algunas pruebas para confirmar ello, además de otras bacterias. Entonces vean, por ejemplo, acá alguna foto de momento, ¿no? Que cuando hablamos de neumonías y uno ve una foto de un pulmón hemorrágico, no solamente está implicado una bacteria, sino puede haber un conjunto de bacterias que pueden estar presentes en esos pulmones hemorrágicos. Al igual que cuando hablamos de lesiones entéricas en el intestino, pueden haber no solo salmonela, ¿no? Como todos piensan, no siempre dicen todo lo que es en el intestino es salmonela, salmonela, salmonela. No, hay también Escherichia coli, hay Citrobacter, hay Klebsiella, hay muchas otras tal vez que en otros estudios también se comenta, que pueden estar relacionados en cuadros entéricos. ¿A qué me quiero ir con esto? Principalmente a que también dentro de estas enfermedades existe asociación entre bacterias. Es como que las bacterias se dan la mano para apoyarse y para agravar el cuadro clínico, tal vez para hacerlo más agudo o para complicarlo más de lo que es, y por eso obviamente el animal se muere, ¿no? Rapidito, ¿no? De un día para otro, o tiene muy poco tiempo de chance para poder sobrevivir porque la infección es bastante agresiva, pero también tanto a nivel respiratorio como a nivel digestivo. Pero también es importante mencionar, y siempre digo yo, y he sido esa lógica siempre, evitemos individualizar el diagnóstico de enfermedades. Las enfermedades no se dan solas. No todas las enfermedades solamente es salmonela sola, o no solamente la neumonía es neumonía, y qué más será. Son un conjunto de bacterias que están viendo, que pueden estar asociadas, que pueden potenciarse, y que no necesariamente un solo antibiótico o el mismo antibiótico va frente a todas porque cada una tiene una particularidad, lo cual es un poco más complejo el tema y por lo que tratamos, digamos, de incentivar o promover en la medida de las posibilidades y del tema que tengan ustedes de hacer o buscar un correcto diagnóstico. Eso es lo que había preparado para el día de hoy. Exactamente la charla en casi 1 hora y 10. Mil disculpas por el tiempo que de repente me he podido exceder y voy a estar agradecido, bueno, nuevamente por la oportunidad y sobre todo para poder absolver las preguntas que puedan tener de manera que podamos un poco interactuar. Muchas gracias nuevamente a todos. Bueno, primero agradecer a mi amigo José Angulo por su ponencia y a todos los que están participando en esta charla. Bueno, vamos a ver, acá hay unas preguntas que han hecho varios creadores. Me encuentro. Bueno, por ahí leí una pregunta de ¿cuánto tiempo hay que tener los cuyos en cuarentena? Gracias, Julio. ¿Se me escucha, no?
Sí, te escucho. En realidad, ajá, ¿cuánto tiempo? Gracias. En realidad el tema de la cuarentena es bastante complejo de analizarlo. Si bien es cierto, siempre se ha escuchado esa pregunta porque me dicen, oye, voy a comprar un animal para, digamos, trabajarlo para el padre y no lo voy a cuarentenar 2 meses, ¿no? Este, entonces, primero que siempre partiría de la lógica de que si vamos a comprar animales, al menos desde mi perspectiva, tratarían de comprar animales recrías básicamente por un tema de adaptación y por un tema de que se respete la cuarentena, que en promedio yo diría que no debería de ser menos de entre 15 y 20 días, en promedio. ¿Por qué? ¿Qué lógica tiene, no? Porque eso no es que se me viene a la cabeza y no tengo un sustento. Muchas de las enfermedades tienen que pasar al menos ese tiempo para, digamos, evitar que haya tanto, o sea, primero, para buscar una adaptabilidad en condiciones ideales y segundo, para ver que realmente ese animal no esté trayendo una manifestación, al menos clínica, de las enfermedades. ¿A qué me voy con eso? A que ya les he estado mencionando reiteradamente que muchas de las enfermedades son subclínicas. Si son subclínicas, ese animal, por más cuarentenado que esté, pueda que sea un portador. No tengo las garantías de la persona a la que compré ese cuy, ¿no? Si conozco bien al que me vendió, pues perfecto, ¿no? Porque sé que hay una garantía de por medio, mucho más aún si es un productor reconocido, ¿no? O que tiene tiempo ya en el mercado. Sin embargo, cuando es un tema informal, a veces en esos casos, pues lleva al riesgo de que esa cuarentena, por más que exista, que puede ser, como les digo, entre 15 a 20 días por muchas de las enfermedades que pueden ya en ese tiempo manifestarse, o en caso no, si el animal está bien, ya poder trabajar de una forma más segura. Eso es, digamos, un poco poniéndole un tiempo, estableciéndole un tiempo al tema de la cuarentena. Eso sería lo ideal, ¿no? Ya, gracias, José. Después hay otra pregunta acá que dice, ¿un cuy que tuvo linfadenititis puede procrear, ya sea hembra o macho? ¿Te escuchó la pregunta, José? Te vuelvo a repetir. A ver, dice, ¿un cuy que tuvo linfadenititis puede procrear, ya sea el caso, sea macho o hembra? Claro, o sea, de que va a procrear, porque en realidad tiene que o sea, seguir con sus condiciones fisiológicas naturales, ¿no? La enfermedad no lo va a limitar a eso. Lo que sí es que ese animal puede que de repente pueda estar asociado, han visto ustedes, a un tema de la adenitis y no a cuadros de abortos o a otro tipo de lesiones o afecciones que pueden estar asociadas según la bacteria que, digamos, esté trabajándose en ese caso. Hay algo que también quiero aprovechar para decir que no lo llegué a mencionar en la charla, pero no necesariamente todas las linfadenitis las reduce y después incluso hasta desaparece y en otros no llega a generarse el cuadro infeccioso completo y después incluso hasta desaparece y en otros no llega a generarse el cuadro infeccioso completo y después Ya, José, hay otra consulta acá, dice, si un cuy tiene la enfermedad y está preñada, ¿puede pasar la linfadenitis a las crías? Posiblemente sí. La verdad es que no se ha hecho estudios sobre el caso, pero existe una gran posibilidad de que por transmisión pueda dar, o sea, una transmisión directa, ¿no? En este caso vertical de madre a cría, sí se puede dar. Y si no es el caso, directamente, o sea, de madre a cría, es por la exposición luego cuando están ya en posa, cuando ya nacen las crías. Y puede haber ese riesgo de contaminación luego. Yo digo, una de las dos se da, y si no es tal vez la más directa, que obviamente sería la vertical madre a cría, podría ser la otra. Entonces, las dos vías, tanto vertical o horizontal, se dan. Podría haber ese riesgo de exposición. Gracias, José. Acá hay otra pregunta de Enrique Gómez Espinosa. ¿Se puede consumir la carne de cuy que tuvo un absceso? Van a disculpar si estoy entrando por el celular, porque en realidad me está fallando el laptop con la señal. Ya.
Ya. ¿Escuchaste la pregunta? No, la última nomás de madre a cría, la transmisión de madre a cría, Ya, pero acá hay después de una eso que no. es del señor Enrique Gómez Espinosa. Dice, ¿se puede consumir la carne de cuy que tuvo linfadenidad? No, claro, definitivamente, gracias por la pregunta. No, no lo veo, es totalmente inviable en realidad. Sabemos que la enfermedad se diseminó por la sangre en todo el cuerpo de ese animal. Y sabemos que peor aún con el tipo de bacterias que están presentes frente a esta enfermedad, peor aún, que faltan muchos estudios, peor en nuestro país, de esta implicancia incluso de salud pública, podemos tener un riesgo bastante alto si nos enfrentamos a consumir esta carne. Muchos me dirán, no, pero lo voy a comer al horno, o lo va a estar bien cocido y no pasa nada, el calor mata todo. Hay cosas que no nos garantizan, ni los mismos mecanismos mismos, y sobre todo tiene que haber un tema de salubridad. Si no, pues mucha gente que cría otras especies, incluyendo al cuy, comerían todos sus animales que se mueren por enfermedades infecciosas, lo cual es algo bastante, digamos, de jalarse los pelos, ¿no? Creo que no es lo más recomendable. Ya, gracias, José. Acá hay otra consulta de un señor Ángel Franco. Dice, teniendo en cuenta que la mosca es un vector de importancia, ¿cuál es el método que se usa actualmente en la zona de Maranganí para controlar la proliferación? Ya, gracias por la pregunta también. El tema en moscas es bastante complejo. Tiene que haber un planes de desinfección, de limpieza. Sabemos que la mosca tiene que buscar condiciones adecuadas o espacios adecuados para un tema de interacción, ¿no? ¿No es cierto? Entonces tiene que haber una interacción en el sentido de que tiene que tener calor, tiene que tener sombra, porque muchos de sus estadios van a depender de esas condiciones, sobre todo cuando está, ¿no? en el galpón o en las heces o en las zonas oscuras o en los mismos techos, en las partes más oscuras, donde prácticamente después se genera toda esa descendencia, ¿no? Y sabemos que no es poco. Entonces, no puedo aprovechar ahorita de hacer cherry. Existen algunos productos que sí, en mi caso particularmente, sí me han funcionado. Primero es un tema de limpieza, ¿no? Uno tiene que estar detrás de evitar tener carga de heces dentro del galpón, porque eso va a traer moscas. Y peor aún, algo que muchas veces sucede es el tema de la cercanía al botadero o al lugar donde acumulan sus heces, ¿no? Ya sea para un tema de hacer compostaje u otras cosas, en algunos casos, tiene que mantener la distancia. Siquiera yo diría, no menos de unos 300 a 400 metros, diría yo, si es posible, lo más lejano posible a los galpones para que no les atraiga la mosca. Y bueno, complementariamente al tema de la limpieza y del uso de desinfectantes y demás, es directamente el uso de productos, ¿no? Que son contra la mosca. Hay muchos comercialmente hablando, no quiero hacer cherry ni propaganda de ninguno. Hay, no voy a dar el nombre de pero por ejemplo hay uno que me ha funcionado, que se diluye, que es en pintura, como una pintura, es un polvo que te dan que se diluye y que finalmente eso se embadurna y se usa en el contexto del galpón, en las maderas, por ejemplo, o se pone en cartoncitos en diferentes partes del galpón y concentra muy bien, afecta muy bien a la mosca, ¿no? Para reducir esa carga. Acuérdense también que no podemos acordarnos de la mosca solamente en época de mosca, sino también durante todo el año, ¿no? De manera que esto sea uniforme, ¿no? Y se mantenga. Eso es lo que nos va a dar la garantía de bioseguridad desde ese aspecto, ¿no? Gracias, José. Acá hay otra consulta de un señor de Colombia. Dice, pregunta, ¿la enfermedad es hereditaria? Perdón, no te escuché bien. ¿La enfermedad es hereditaria, me dices? Sí, en la consulta. Sí, sí, en realidad la enfermedad no se ha demostrado directamente que sea o no hereditaria. Un poco, digamos, relacionada a esa pregunta que me dijeron si las madres transmiten a las crías. No se conoce, faltan más estudios. Se deberían de hacer esos trabajos un poco para profundizar y ver realmente cuánta relación hay y en qué momento se da. No existe información académica, científica que un poco fidelice y garantice eso. Se sospecha que posiblemente que se pueda dar en este caso directo de la madre a las crías, ¿no? Al momento desde la gestación que pueda llevar a eso, ¿no?
o incluso, como decía, si no es una transmisión directa entre cuy a cuy, ya cuando se les crían, ¿no? Por eso es que todavía, digamos, esa es una pregunta bastante, digamos, a trabajar, que falta analizar o investigar. Ya, gracias, José. Acá hay otra pregunta. Dice un señor Agustín Garnica Ticona. Una pregunta. ¿En cuánto tiempo se desarrolla la linfadenititis? Uf, es complicada. Bueno, esa pregunta es interesante, pero a su vez bien compleja. En realidad, ¿en cuánto tiempo? No lo sabemos, porque muchas veces sabemos que el absceso es un proceso que se da en forma crónica y sabemos que paulatinamente el animal va a ir incrementando el tamaño del absceso. Sin embargo, al margen de esa situación, por eso es que tenemos que estar haciendo un seguimiento constante de nuestro galpón, ¿no? Si hacemos un seguimiento constante de nuestros animales, de cómo van a nivel de lo que es de los ganglios submandibulares de ellos, como si no tienen ningún tipo de lesión o manifestación clínica, y si están aparentemente en buenas condiciones, pues genial, ¿no? Pero, digamos, ponerle un tiempo exacto a un tema de la presentación de la linfadenitis no existe, la verdad, no existe. En realidad, por eso es que es un proceso crónico y se da paulatinamente. Muchas veces ya identifican generalmente los casos cuando ya el absceso ya creció bastante o de una forma ya más o menos moderada que es fácil de identificar. Y lamentablemente, o incluso ya en momentos muy tarde, cuando el absceso ya está por reventar o ya reventó. Entonces, eso es lo que tenemos por eso que ir controlando, más que controlar más o menos los tiempos de presentación, sino hacerle un seguimiento constante a nuestros animales. Sobre todo a lo que es nuestro plantel, obviamente, y también yo diría para el tema de venta, ¿no? Porque jamás vas a querer vender animales que tengan esa enfermedad, que hay muchos casos que pasa a veces, ¿no? Por eso siempre se revisa a veces a los animales, como se dice, se pasa cuaderno antes de comprar los animales o recogerlos o entregarlos, ¿no? Ya, gracias, José. Mira, acá hay otra consulta de un señor Paulo Sergio Castañeda. ¿Qué causa la linfadenitis? ¿Es un descuido de manejo? Ajá. En realidad, no solamente es una es una deficiencia de manejo, es un conjunto de cosas, ¿no? Vemos por ahí un tema de que, por ejemplo, hay deficiencias en el sentido por ejemplo, no solo de manejo, sino el tema del confort del animal, ¿no? Del manejo productivo que tiene el mismo, del mismo manejo sanitario que se tiene en ese galpón, de disminuir esa carga bacteriana que existe en esas pozas o en esas jaulas, según los planes de desinfección que trabaja cada productor. Entonces, si yo trato de manejar todos estos factores de riesgo y todos esos factores de prevención que lo he mencionado en la presentación en conjunto, pues eso va a permitir o va a ayudar a poder reducir ese riesgo de presentación, al menos, por ejemplo, para el caso de esta enfermedad. Y yo diría no solo de esta, ¿no? Sino de muchas otras que vienen asociadas, ¿no? En este caso, muchas veces por la misma crianza en poza, que lamentablemente, bueno, os digo yo, no sé si lamentablemente, pero es una de las formas, si bien es cierto, es una de las más económicas y más fáciles para empezar. En el tiempo nos puede traer problemas por el riesgo siempre de contaminación fecal oral, no solamente con el tema de bacterias, sino con el tema parasitario incluso, y con diversos patógenos. Entonces, siempre hay que estar ahí detrás de poder establecer un buen seguimiento sanitario, un buen uso de desinfectantes, una adecuada condición del animal, ¿no? En todo sentido, ¿no? De alimentación, de manejo, de confort y obviamente de bioseguridad. Gracias, José. Otra consulta acá del señor Richard Abad Valverde. Dice, ¿cómo saber si mi cuy ya no tiene linfadenitis? Hoy en día está en tratamiento. Al parecer está mejorando. ¿Su bulto disminuirá o se le debe reventar? Uh-huh. Es también interesante la pregunta, pero a la vez bastante compleja también, ¿no? Porque, por ejemplo, acá el señor menciona que está haciendo ya un tratamiento. Ahora, lo que yo le preguntaría a él es si realmente antes ha hecho un diagnóstico correcto para saber que el tratamiento que está probando le va a funcionar. Porque si no, es como que, digamos, yo tengo gripe hoy día y de repente me tomo un desenfriolito, un Panadol, y mañana amanezco con COVID.
Entonces, el aspirina o el desenfriolito que me he tomado hoy no me va a servir para nada contra el COVID si mañana me detectan eso. Y eso es lo mismo que estaría pasando con el caso de linfadenitis. El tratamiento se está probando y está disparando, digamos, con ese producto a todo lado. No sabemos si realmente sea para la bacteria que corresponde y no sabemos si realmente eso cómo se desenvuelve en el tiempo. Por eso digo que lamentablemente hasta la fecha no existe un tratamiento. Y lo más ideal, lo más idóneo es eliminar a ese animal porque hay un riesgo productivo de por medio, que es lo más importante y lo que más uno cuida como productor. Al final esa es la esencia de esto, ¿no? Al menos en nuestra condición productiva como país, ¿no? Entonces, por ahí es un poco lo que tenemos que apuntar. Gracias, José. Acá hay otra consulta de una señorita Catherine Sota. ¿El estrés también activa la linfadenitis? Gracias por la pregunta también a Catherine. En realidad sí, es un factor el estrés en realidad no solo va a ser un factor predisponente para la linfadenitis, sino para un conjunto de enfermedades, en este caso, por ejemplo, infecciosas, que están asociadas. Dentro de esas están hasta las mismas bacterias que están comprometidas con temas respiratorios, las bacterias que están implicadas con temas digestivos, como por ejemplo la famosa salmonelosis, entre otras, ¿no? Entonces el estrés es lo que por eso digo, tenemos que reducir en función de manejar de forma adecuada todo lo que es nuestro manejo productivo del CUI, evitar digamos, afectarle el tema de confort, darle la mejor calidad de lo que es temperatura, ventilación, humedad, las condiciones digamos que adecuadas de crianza en ese galpón o donde se tenga, pero de la mejor forma. Y obviamente todo eso sumado a una buena alimentación, a un buen plan sanitario y sobre todo un buen seguimiento también en conjunto, va a permitir que ese animal, digamos, esté lo menos expuesto en riesgo a sufrir una enfermedad, ¿no? Que eso es lo que queremos. Gracias, José. Acá hay otra pregunta del señor Enrique Sáez. Felicitaciones, doctor Angulo. Si bien la bacteria de la linfadenitis se encuentra en la zona nasofaringe en inicios, luego aparece el absceso. ¿En qué momento es más contagioso? Gracias. En realidad, gracias por la pregunta. En realidad, el contagio principalmente, no hay una de las ubicaciones más predisponentes, por así decirlo, ¿no? Ni tanto a nivel nasofaringio ni como absceso. Si bien es cierto, el absceso es una manifestación ya clínica, porque ya estoy viendo el absceso, y cuando es nasofaringia ni siquiera sé o se me pasa por la cabeza que ese cuy tiene la bacteria porque el animal está posiblemente aparentemente sano, pero hay que tomarlo en cuenta que la enfermedad se puede dar y que generalmente, yo diría casi en el 100%, más me voy a dar cuenta cuando ya es una manifestación clínica, ¿no? Porque ¿quién reportaría linfa si no ve el absceso? Creo que ningún productor o ninguno de nosotros, ¿no? Porque al final diría ese animal está bien, no tengo ojos de microscopio para poder ver la bacteria ahí en la nasofaringe si un animal está sano, ¿no? Pero tendríamos que ver una manifestación clínica para recién tomar las situaciones que conciernen, ¿no? A establecer los planes que ya he estado comentando. Como te digo, o sea, no existiría una ubicación con más o menos riesgo, pero obviamente la manifestación clínica ya nos llevaría a tomar decisiones, ya digamos, más inmediatas, ¿no? Gracias, José. Acá hay otra pregunta del señor Robinson Quispe Molina. Buenas noches, disculpe. Dice, ¿cómo diferenciamos un cuadro de linfadenitis con un absceso que podría ser causado por un golpe entre cuyes? Gracias por la pregunta también. Esa es otra pregunta bastante recurrente, ¿no? A veces los cuyes se muerden entre ellos. Y como sabemos, en primer lugar, la piel, no solo de los animales, sino de los humanos, tienen muchas bacterias que forman parte de la flora natural. Y de que obviamente producto de que también los cuyes, se me está escuchando, perdón, sí, se fue un rato la señal. Lo que comentaba era
esas mordeduras entre animales pueden favorecer, no solo por la flora oral que ingresa por la piel, ¿no? Sino también las mismas bacterias que estén en la piel del cuy, a que esas bacterias ingresen, ¿no? Por ese producto de esa mordedura, esa lesión. Hemos visto en etapas productivas críticas, como por ejemplo al momento del destete, los cuyes están peleando, o cuando misteriosamente a veces se producen el tema de que entran dos machos en una poza y se matan, ¿no? Inclusive las mismas hembras contra el macho o entre hembras, ¿no? En una poza. Entonces, pelea siempre a veces se ve con más o menos recurrencia, pero siempre hay casos, ¿no? Y eso obviamente puede favorecer a que ingresen estas bacterias y a que se puedan dar estas infecciones. Puede ser un factor de riesgo también el tema de las mordeduras o de los accidentes. ¿Cómo identificar eso? Obviamente es complicado porque al final, al menos para el caso de linfadenitis, la manifestación clínica única es el tema de inflamación de los abscesos, ¿no? De los ganglios, en este caso, perdón. Pero en el caso directo o específico digamos, de estas mordeduras, tendríamos siempre que descartar si no es por pelea o si ha sido por un accidente, por la posa o yo qué sé, ¿no? Que puedan llevar a eso. Y obviamente tendría que analizarlo bien eso, ¿no? Para evitar que se presente esa presentación. Bueno, acá hay una pregunta de un señor de Sicuani y dice: buenas noches, doctor. Muy interesante la charla. ¿El cuy podría transmitir la enfermedad de la linfadenitis en el pelo? En realidad, el pelo es complicado que pueda llevar una bacteria. Sin embargo, no se descarta, ¿no? Las bacterias van a tratar de sobrevivir en condiciones idóneas. Siempre las bacterias pueden estar en el ambiente, pero tienen que reunir ese ambiente, las condiciones adecuadas para su sobrevivencia y su latencia. Entonces, por ahí, bueno, se podría tal vez considerar el pelo como una alternativa, pero no sería pues la primera opción, ¿no? Yo más me inclinaría más por, digamos, un tema fecal, un tema de contacto directo con las mucosas, en este caso genitales, con el cuy, un tema de contaminación nasal por lo que son aerosoles, ¿no? Entre cuy y cuy, o contacto por compartir el mismo alimento. Esos son factores, digamos, más prioritarios, diría yo, ¿no? Más importantes, más preponderantes, ¿no? Para como factores de riesgo de contaminación para esta enfermedad. Bueno, por ahí vi una pregunta de una señorita que preguntaba que justo cuando paría la madre aparecía el problema de la linfadenitis. Y yo te pregunto por ahí, si es recomendable, bueno, eliminar la madre, ¿también se debe eliminar las crías? Eso es una pregunta bien interesante y bueno, no es la primera vez que ya me la han hecho. Es complicado responder porque en realidad yo diría tendría que hacer un seguimiento a esas crías recién nacidas. Como bien saben ustedes, no existen estudios que justifiquen ahorita, que argumenten, que garanticen que esas crías van a tener linfa o que van a presentar absceso luego, porque sabemos que esta enfermedad incluso llega a ser asintomática y no en todos tiene una manifestación clínica. Entonces, no estaría muy seguro, digamos, de poder o de tener que eliminar a esos animales recién nacidos de una hembra con linfa. Es más, los cuarentenaría, les pondría una madre sustituta, en este caso si tengo que eliminar a la madre, y después de eso hacerle un seguimiento, ¿no? Poder hacerle un seguimiento para ver sus ganglios y para ver cómo evoluciona ese animal hasta, por ejemplo, hasta el destete, ¿no? Si tiene buena condición y al final no hay manifestación clínica, yo pienso que se sumaría a mi sistema productivo, ¿no? Porque también esto se consideraría también pérdida, ¿no? Tenemos que hablar también como productor, ¿no? No solamente como veterinario, siempre digo, ¿no? Tenemos que hablar en que cada animal representa un costo, un precio para el productor y el productor también no va a estar muy feliz de estar eliminando animales sabiendo que eso es dinero, ¿no? Entonces, hacerle el seguimiento, sí, hacerle la cuarentena del caso, pero también considerando el otro ámbito, digamos, económico, ¿no? Para que esto sea un punto medio. Gracias, José. Acá hay otra consulta de un señor. Dice: ¿hay manera de detener el crecimiento del acceso de la linfadenitis? Lamentablemente no.
En muchos casos, al menos si está identificado el agente, es complicado. Y como siempre digo, por encima de detener, más tenemos que centrarnos en el tema de que no hay una recurrencia de la enfermedad. Yo lo que puedo hacer fácilmente, y como ya les he mencionado, hay muchas personas que han intentado extraer el absceso, drenar, pero uno no ve en el tiempo si ese absceso en ese cuy llega a volver a aparecer o vuelve a aparecer en otro ganglio de ese cuy. Eso no lo sabemos, o a veces no se hacen estudios para hacer ese seguimiento. Entonces, a lo que me voy es justo a eso, ¿no? Tenemos que tomar decisiones que nos garanticen una bioseguridad y que nos garanticen que se evite la presencia de esa enfermedad en nuestro galpón. Si no, pues voy a convivir con esa enfermedad y muchas otras pensando en que se van a sanar, ¿no? Y voy a tener más riesgo de exposición hacia mis otros animales. A ver, yo te voy a hacer una pregunta de mi parte. A ver, yo tengo, digamos, una jaula. Sí, Yo quiero determinar si mis cuyes pueden o no tener linfadenitis. Puedo hacer un hisopado rectal, un bucal o una muestra de sangre y me saldría en estos análisis si es que hay o no hay linfadenitis. Gracias, Julio. Es interesante también eso, ¿no? Uno, si tuviera esa capacidad, tal vez tú la tienes ahí, de poder hacer un hisopado, hacer un seguimiento, poder, digamos, tomar la batuta para descartar lo que más o menos en la teoría estás escuchando, sería necesario. Sin embargo, no todos están, digamos, en esa posibilidad de tiempo ni de presupuesto, ¿no? Ahora, a lo que me voy es lo otro. Que la bacteria esté como flora comensal o flora oportunista, es a lo que nosotros le llamamos oportunista, son patógenos oportunistas, están esperando su momento para aparecer, no quiere decir que tu animal va a ser infectado o que va a tener manifestación clínica. Tú puedes tener en tu cuerpo, o un animal, un cuy puede tener muchas bacterias oportunistas, esperando que de repente el animal se enferme, el animal se estrese o el animal sufra algún tipo de condición que le genere algún tipo de molestia y que finalmente eso provoque en que se manifieste la enfermedad. A lo que me voy es a eso, ¿no? Y no necesariamente es que si encuentras un animal positivo ahorita, por más que no tenga sintomatología clínica, o sea, que no tenga manifestación clínica de linfadenitis, quiere decir que va a tener la enfermedad. Tú puedes tener muchas enfermedades, ¿no? Como ya he estado mencionando, hay muchas enfermedades en cuyes que son asintomáticas y que muchas veces incluso pasan desapercibidas hasta el faenado. Y de repente están sanos esos animales, no tienen ningún tipo de lesión. Entonces, ¿qué podríamos considerar de eso, no? Que no podría ser un descarte hasta de la misma salmonela que se encontró en animales, yo que sé, sanos, ¿no? En sus heces, para asumir que hubo un brote de salmonela, ¿no? Sería ya un tema de interpretación, ¿no? Entonces, vamos a convivir con muchas enfermedades, pero mientras no haya manifestación clínica y mientras veamos que el animal está en buenas condiciones, yo creo que estamos en lo correcto, ¿no? Gracias, José. Acá hay una consulta de una señorita Ruth. Buenas noches. Si se me presenta la linfadenitis en mi galpón, ¿tendría que eliminar a toda la población de cuyes? En realidad, eso es también la otra pregunta que siempre me hacen, ¿no? Yo por eso digo, para que se te presente la linfadenitis en todo tu galpón, quiere decir que no has hecho ningún tipo de seguimiento a tu galpón. Peor si la manifestación clínica ya es crónica y ya no lleva un día. Sabemos que ese absceso no se forma de la noche a la mañana, tiene tiempo para su formación, requiere de tiempo. Y ese tiempo requiere que alguien que ha estado a cargo de esos animales haya hecho un seguimiento. No es solamente interpretar que tengo que eliminar todo, sino que tengo que ver en qué grado se encuentra esa enfermedad en mi galpón. Y obviamente, si ya es demasiado tarde, es una decisión bien difícil de tomar en función del riesgo productivo hacia los otros animales que de repente, o los pocos que queden que están vivos. Yo creo que no existe ningún productor que tenga un galpón lleno de linfadenitis, ¿no? O que no llegue a ese extremo, porque obviamente si está diario dando de comer y está viendo las características de sus animales, no va a esperar el último momento. Tendría yo qué sé, ser muy irresponsable, ¿no?
¿no? Pero en caso se presentan estos casos, creo que lo más lógico ahorita es el tema de la eliminación. Es el consejo como veterinario que doy. No podría decirte, sigue criando cuyes con linfadenitis, y es más, véndelos y disemínalos, porque al final vas a tener la enfermedad vigente y es más, la vas a diseminar hacia más productores de tu zona o con los que convives, ¿no? Es un factor de riesgo bastante importante que hay que tener cuidado. Ya. Gracias, José. Acá hay otra consulta, dice acá un señor Ronnie Herrera. Consulta, mi cuy tuvo linfa y reventé la bola y le eché violeta en el absceso, es decir, y sanó. Y ya va por su segundo parto y no ha vuelto a salir hasta ahora, y se refiere al, no le ha vuelto a aparecer bola. Uh-huh. En realidad, yo respeto lo que hayan podido probar en algún momento alguien, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo, esta enfermedad tiene riesgo de recurrencia. Si no se te ha manifestado ya en su segundo parto, no sé si al tercero o al cuarto se te manifieste. Y no sé si al final ese animal, así sea sintomático, mostrando la manifestación clínica, o asintomático, con una característica o presentación subclínica que no la vas a ver, pueda diseminar a la enfermedad, o en este caso el bicho, a más cuyes. Entonces, ya es decisión personal en función de lo que más o menos uno aconseja, ¿no? Las experiencias se toman, se escuchan, pero no necesariamente es que estas se tengan que replicar hacia todos o que siempre va a ser así. Así que bueno, si le ha funcionado y bueno, si no va a tener problema, bueno, no nos expongamos al riesgo que tal vez pueda tener en el futuro, ¿no? Es lo que yo le puedo aconsejar como veterinario. Gracias, José. Acá hay otra consulta, dice, a posterior, ¿se podría crear una vacuna para la linfadenitis, ya que hoy no tiene cura? Uh-huh. Interesante la pregunta y bueno, a ver, para comentarles y también actualizarlos a todos los presentes. Ya existe una vacuna en mercado, acá en Perú, de una empresa privada que también se hizo famosa acá queriendo hacer la vacuna contra el COVID. Me ha sorprendido a mí porque yo también me he enterado de esto recién hace 2 o 3 días atrás. También hay una institución que es el INIA, en específico Cajamarca, que viene trabajando con una vacuna, está diseñando una vacuna. Y bueno, son las dos propuestas que les diría yo que se vienen trabajando respecto a esta enfermedad desde el punto de vista de generación de una vacuna. ¿Cómo funcione? No conozco ni a la empresa privada que está vendiendo ya, porque es una vacuna triple contra Salmonella, coli y linfadenitis, y tampoco conozco a cómo vengan trabajando, porque es un proyecto me parece, la vacuna en INIA en Cajamarca. Así que habrá que esperar cómo esto camina en el tiempo para ver realmente si esto cumple la necesidad objetivo que es salvaguardar la salud de nuestros animales frente a esta enfermedad. Y si no es el caso, pues a seguir analizando y evaluando si realmente esto es positivo o no. Bueno, gracias, José. Acá hay otra consulta de Betty Cosi Bautista. Dice, ¿cómo y con qué productos debemos prevenir la linfadenitis para no presentar problemas en el futuro? Dice. Sí, justamente, gracias por la pregunta. En realidad es complicado ahorita mencionarte todo, ¿no? Es cumplir con todo lo que ya habló en la presentación de planes de control y prevención, el tema de manejo, el tema de alimentación, ya un poco, digamos, repitiendo todo lo que ya he ido mencionando, ¿no? El tema de sanidad, de bioseguridad, de limpieza, el tema de eliminación de animales si son sospechosos y si tienen peor la manifestación clínica. Es todo ese conjunto. O sea, no existe una fórmula mágica para decirte solo haz esto y se acabó. Es un conjunto de actividades en nuestro sistema productivo que van a sumar a evitar no solo la presentación de esta enfermedad, sino de todas las demás que forman parte de este sistema productivo. Entonces, eso sería, digamos, mi recomendación en conjunto. Seguir todo ese plan y hacer un manejo lo más responsablemente posible. Bueno, acabo de leer una experiencia de un señor, o no sé, señorita, pues dice Camu Yesca, dice, en mi caso, intenté drenarlo, pero brotó a la linfadenitis a los meses, y en la cría volvió a salir.
Eliminé todos esos reproductores y ya no tengo ese caso. Saludos. Ya, es interesante ese comentario porque un poco reafirma ahí lo que he estado mencionando, ¿no? Y hay algo que de repente un poco complementar, Julio, que es necesario también que sepan los productores, la gente, ¿no? A veces se confunde la linfadenitis cervical con otro tipo de linfadenitis o parecido a la linfadenitis, que es la pseudotuberculosis, que es producida por la Yersinia. La Yersinia es otra bacteria, ¿no? Y esta bacteria, que bueno, obviamente se ha llegado a identificar ya trabajos que, bueno, esta enfermedad es desde Ecuador, no sé si desde Colombia, pero ya desde Ecuador, porque ya se ha visto casos en el norte del país, específicamente en la parte de Cajamarca, por ejemplo, genera un rosario de abscesos a nivel del cuerpo del animal, ¿no? Incluyendo muchas veces hasta los ganglios cervicales. Entonces, cuando uno abre los cuyes, por ejemplo, para faenado, ve que tienen abscesos en el hígado, tienen abscesos en diferentes órganos, en los ganglios mesentéricos, del intestino y demás. Entonces, esto ya es otro tema. Ahora, no necesariamente quiero decir que todos los ganglios, la presentación de abscesos en el intestino son yersiniosis, ojo, o pseudotuberculosis, no, porque puede haber también implicancia de otras bacterias o de otros patógenos que puedan estar relacionados. Y esto, por eso siempre hay que analizar la procedencia de donde compramos los animales, la garantía del productor o proveedor que nos vende los animales si los compramos, y sobre todo los planes y estrategias de bioseguridad adecuados que cumplimos nosotros en nuestros galpones. Eso desde una perspectiva un poco así general, macro, ¿no? Ese conjunto va a hacer que podamos tomar buenas decisiones y sobre todo asesorados con profesionales que sean objetivos de las sugerencias. Siempre digo, muchas personas que pueden recomendarte cosas ni siquiera tienen experiencia, no tienen justificación objetiva de lo que sugieren y son un riesgo a veces incluso me ha pasado acá un par de casos de gente que recomienda cosas que al final ha intoxicado a sus cuyes y los ha matado. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se le hace caso y quién te recomienda y si realmente es una persona de apoyo y de confianza, de garantía para mi sistema productivo, ¿no? Bueno, acá hay otra consulta, dice, de Rosana. Buenas noches. Dice, los cuyes que mueren con linfadenitis, ¿cuál es recomendable? ¿Quemarlo o enterrarlo? Yo creo que los dos en conjunto. O sea, hay que quemar los cuyes y luego enterrarlos. Y esto por un sentido de que también a veces cuando solo aplican el tema de entierro, pasa unos momentos y hay un descuido y a veces esa gente, a veces o esas personas tienen perros o gatos, si no son de ellos, son de los vecinos y demás que están desenterrando los animales y se los están comiendo o los están por ahí regando, o sea, con ellos están repartiendo la enfermedad por todo lado, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que quemar y enterrar todo, ¿no? Para que tenga la garantía de bioseguridad y no afecte nuestro galpón. Me parece que ya son todas las preguntas. Hay una pregunta que leí al comienzo que era no vine al tema, pero sí de sanidad. ¿Cómo tratar la sarna? Comentar. ¿Con qué producto? Para la sarna hay varios protocolos. En realidad hay usos de productos, por ejemplo, inyectables, como es, por ejemplo, las ivermectinas, que han venido, tienen buen efecto, y hay ivermectinas incluso, me parece, para cuyes específicamente, para especies menores, que tranquilamente colocando el producto de forma subcutánea hace un efecto en el animal y finalmente reduce la característica de la sarna. También a eso, bueno, hay muchos otros que existen productos comerciales en forma de pasta, que se utilizan para un tema directamente de, digamos, antisárnicos, ¿no? Que funcionan y que se colocan directamente en la lesión. Por eso, a lo que también complemento por ahí, hay que estar seguros de que sea sarna y de que no sea un hongo. Ojo que la sarna es una cosa por un ácaro y otra cosa es también una lesión de ese tipo, pero provocada por un hongo. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque si yo coloco un producto que es para sarna y es hongo, pues obviamente no va a funcionar. Entonces tengo que estar seguro por las características de lesión, incluso por un descarte, si es posible, siempre digo de preferencia en un laboratorio para descartar si es un ácaro o es un hongo, ya, para hacer el tratamiento objetivo, ¿no? Y estar seguros de que se va a recuperar con lo que use. Bueno, ya no hay más preguntas.
Sí, creo que ya estamos por terminar la ponencia del señor José. Creo que estamos por terminar la ponencia del señor José. Bueno, agradecerte a ti, José, por tu ponencia. Por esta oportunidad, por este espacio. Estoy seguro que no va a ser el primero. Bueno, hay una oportunidad siempre como grupo que vienen manejando ustedes para esto, fortalecerlo y encaminarlo en el tiempo. Yo sé que el tema de sanidad es un fierro caliente. No me creo el dueño de la verdad. Creo que a pesar de que somos pocos veterinarios especialistas en el tema del cuy, tenemos que sumar en una causa conjunta, así que hay mucho por trabajar, hay muchos temas que hablar, el uso de responsable de antibióticos, el tema de la residualidad de estos en el tiempo que puede haber, su control en el faenado, por ejemplo, y muchos otros puntos que es necesario que se mencionen, que se tocarán de repente en otras charlas más adelante, pero que va a ser importante sumar a todos los profesionales de los diferentes ámbitos y de las diferentes regiones, digo yo, del país, incluso de otros países, tal vez digo yo, para poder hacer una causa común y uniformizar un poco términos para este sistema productivo que tanto requiere, ¿no? Sobre todo en este aspecto de sanidad, que tanto amerita y necesita. Y hay mucha duda y controversia y mucha necesidad para el productor para absolver esto. Así que ojalá que haya servido la charla de un poco, tratar de hacerlo lo más conciso posible y sobre todo para tratar de actualizar la información y ponerles en conocimiento lo que hay, lo que existe y lo que es. Así que para que lo vean desde una perspectiva un poco más abierta. Así que ojalá que les haya servido. Ya. Gracias nuevamente a ti, José, y a todos los que han participado en esta ponencia. Y algunas preguntas que no se han alcanzado a responder, que están haciendo la última, bueno, se van a responder por el fanpage, ¿no? Ustedes van a leer la respuesta ahí. Creo que están pidiendo tu teléfono, pero creo que igual, ¿no? José puede ingresar al fanpage y responder las preguntas que están haciendo recién, ¿no? Porque hay unos que piden dosis de cómo aplicar la ivermectina, esa cuestión. Sí. Ahí lo resolvemos un poco con más detalle esas preguntas luego. Ya, listo. Gracias, señores. Bueno, aquí termina la exposición del señor José Angulo. Bueno, nos estamos viendo, señores. Hasta la próxima. Gracias. Cuídense todos. Gracias.